Ahora, a partir de la gráfica de posición-tiempo, nosotros podemos, a partir de ella, deducir la gráfica de velocidad-tiempo para cualquier movimiento. Y aquí es muy importante interpretar de una forma apropiada lo que es un desplazamiento, representado en esta gráfica, un desplazamiento positivo, y lo que es un desplazamiento negativo. Eso nos va a dar una información para nosotros poder ubicar de una forma conveniente los diferentes valores de la velocidad, y con ellos poder nosotros también trazar una gráfica acorde. Entonces, vamos ahora, a partir de esta gráfica, vamos a deducir una gráfica de velocidad-tiempo. Será una gráfica en la cual nosotros vamos a relacionar los datos de la velocidad con los datos del tiempo. Para ello, hagamos primero el siguiente análisis, teniendo en cuenta los intervalos de tiempo que nos dieron acá en la tabla. Entonces, vamos a analizar para el tiempo, cuando el tiempo transcurre entre 0 y 10, que es el primer intervalo, de 0 a 10, tiempo de 0 a 10, y veamos qué sucede. Cuando el tiempo va de 0 a 10, tenemos un desplazamiento que es positivo. ¿Cómo calculamos ese desplazamiento? Ese desplazamiento nosotros lo podríamos calcular de esta forma. Tenemos que determinar cuál es la posición inicial y cuál es la posición final para este intervalo de tiempo. La posición inicial es menos 20 y la posición final es 30. Recuerden que desplazamiento es la diferencia entre una posición final, en este caso 30, y una posición inicial, para el caso menos 20. Entonces tenemos 30 menos 20. Es decir, que el primer desplazamiento será de 30, menos por menos es más, sería 30 más 20, que es 50. 50 metros, porque estamos con unas posiciones que se supone se están midiendo en metros. Ahora, veamos qué sucede con este intervalo de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de 0 hasta 10? Pues es obvio que han transcurrido 10 segundos. Con estos dos datos, el desplazamiento y en este caso el tiempo transcurrido, yo puedo calcular la velocidad. La velocidad de inicio podría ser la velocidad media, que es desplazamiento sobre tiempo. Entonces nos quedaría igual a 50, que es desplazamiento, sobre 10. 50 sobre 10 es igual a 5. La velocidad, en este caso, se mide en las unidades de desplazamiento, que es metros para este ejemplo, sobre las unidades de tiempo, que viene dado en segundos. Pero como el ejercicio dice que la velocidad es constante de 0 a 10, es siempre la misma, no es necesario aquí solo hablar de la velocidad media. Yo puedo concluir que en cualquier parte de 0 a 10, en cualquier tiempo de este intervalo que yo mida la velocidad, siempre va a valer 10. Entonces puedo hablar en general que la velocidad instantánea de 0 a 10 es 5 metros por segundo. Ahora hagamos el mismo análisis de la velocidad en el intervalo de 10 a 40. Entonces el intervalo sería de 10 hasta 40. ¿Qué sucede de 10 hasta 40? Aquí tenemos entonces el desplazamiento. Veamos cómo es el desplazamiento. Vamos a tener 10, la posición de inicio para 10 nos dice que es 30, cuando el tiempo vale 10.
estamos en 30, 10, 30, y la gráfica nos dice que nos tiene que dar un desplazamiento negativo. ¿Cuál es la posición cuando el tiempo vale 40? Cuando el tiempo vale 40 tenemos menos 50 y entonces vamos a tener posición final, que es menos 50, menos posición inicial, es decir, la posición cuando el tiempo valía 10. Cuando el tiempo valía 10, la posición era 30. Entonces tenemos menos 50 menos 30. Menos 50 menos 30, dos valores negativos, en este caso dos posiciones negativas, nos van a dar 80 también negativo. Entonces tenemos que en este intervalo de tiempo de 10 a 40 el desplazamiento es menos 80. Menos 80 lo que nos está diciendo es simplemente que el auto se movió de derecha hacia izquierda. Con esto y el tiempo, que sería de 10 a 40, transcurren 30 segundos. Estaba el cronómetro en 10 y ahora llega a marcar 40, quiere decir que han pasado 30 segundos. Con esto nosotros podemos calcular la velocidad, que de principio podríamos decir es la velocidad media, pero como es constante, no es necesario hablar de velocidad media, sino que podemos estar seguros que es la misma velocidad para todo intervalo que yo lo pueda considerar aquí dentro de 10 y 40. Entonces tendríamos que esta velocidad es desplazamiento sobre tiempo y nos quedaría entonces desplazamiento menos 80 sobre tiempo, que vale 30. Aquí deberíamos hacer la división de 80 entre 30. 80 lo dividimos entre 30 y eso nos queda 2.67. Como estamos dividiendo un valor negativo entre un positivo, nos queda menos 2.67 y la unidad serán metros por segundo. Esa es la velocidad en el intervalo de menos 10 hasta 40. Ahora vamos con el intervalo de 40 a 50. Entonces tenemos, matemáticamente expresaríamos esto así: 40 menor o igual que el tiempo, menor o igual que 50. Pero resulta que de 40 a 50 se mantuvo en la misma posición. No hubo movimiento, no hubo un desplazamiento, y al no haber desplazamiento, como la velocidad se calcula con base en el desplazamiento, al ser ese desplazamiento cero, pues al hacer una división de 0 entre cualquier valor que haya tenido el tiempo nos va a dar 0, y por lo tanto aquí lo que tenemos es que la velocidad es igual a 0. Podríamos hacer los cálculos aquí restando la posición final, que sería menos 50 menos la posición de inicio para este intervalo, que era menos 50, es decir, menos 50 menos menos 50, y en ese caso nos va a dar 0. Entonces aquí vamos ahora con la última posición, que es de 50 a 80. 50 menor o igual que el tiempo, menor o igual que 80. Ahí tenemos que el desplazamiento, veamos la gráfica, la posición inicial cuando estaba en 50 fue menos 50 y la posición final, es decir, cuando el tiempo valía 80, fue 10, es decir, posición final es 10 menos la posición inicial, que nos dice acá es menos 50. Entonces, posición inicial menos 50. Aquí nos quedaría menos por menos más. 10 más 50 es 60. El tiempo sería de 50 a 80.
hay 30 segundos, el cronómetro estaba en 50, pasó a 80, quiere decir que hay 30 segundos y la velocidad será igual a 60 sobre 30, que eso nos da 2 metros por segundo. Ahora vamos, con base en el análisis que hemos hecho, vamos a trazar nuestra gráfica de velocidad y tiempo para este movimiento que se está analizando. En el eje horizontal nosotros colocamos el tiempo y en el eje vertical ahora irá representados los valores de la velocidad. Aquí tenemos que representar estos 4 valores de velocidad: 5 metros por segundo menos 2.67, una velocidad 0, y 2 metros por segundo. Si queremos podemos hacer una escala, podría ser algo así como una escala de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, hacia abajo igual podríamos representar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nosotros necesitamos ubicar 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una velocidad y esa velocidad es la velocidad que se da de 0 a 10. Entonces, de 0 a 10, para este intervalo de 0 a 10, nosotros vamos a tener siempre una velocidad de 5. Ojo, esto sucede porque la velocidad es constante, entonces podemos trazar y asegurar que siempre vas a generar un segmento rectilíneo para la gráfica. El siguiente dice de 10 a 40, de 10 a 40 es menos 2.67, de 10 hasta 40, para todo este intervalo, el valor a representar será aquí tenemos menos 1, menos 2, aquí tendríamos menos 3, dice menos 2.67 estará por aquí, entre menos 2 y menos 3, aquí estará menos 2.67, y la gráfica que le corresponde a este intervalo, entonces nos quedaría algo así como esto. La siguiente gráfica, o la siguiente representación mejor, es para la velocidad igual a 0, que es entre 40 y 50. Entre 40 y 50 estamos aquí, pero en ese caso la velocidad vale 0. 0 hay que representarlo por aquí mismo. Eso quiere decir que la velocidad valía 0. Y finalmente tenemos que representar 2 metros por segundo para el último intervalo que va de 50 a 80. De 50 a 80 entonces nos ubicamos para este intervalo, nos ubicamos aquí y por ahí trazamos un segmento que representa que en este intervalo la velocidad valía 2. De esta manera, entonces, hemos visto cómo obtener una gráfica de posición-tiempo y a partir de ella también poder generar una gráfica de velocidad-tiempo en el análisis de un movimiento. La gráfica de velocidad-tiempo, como en este caso nos da de esta forma, únicamente cuando nos dicen que las velocidades son constantes. Si la velocidad no es constante, no podemos esperar que nos dé una gráfica de esta forma, es decir, una gráfica con segmentos rectilíneos. Siempre nos va a dar una gráfica que pueden ser segmentos rectilíneos, pueden ser curvas, puede ser una combinación de los dos, pero al ser constante, en ese caso la velocidad nos da de esta forma. Solo para este ejemplo sería válido este tipo de gráficas.